Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Bien amigos, ya estamos aquí en otro episodio más de cápsulas de historia bien cargadas. Pati Guerra, ¿cómo estás? Hola Arturo, hola Jesús. Pues estamos de manteles largos como siempre en este programa. Aquí ya lo dijo Pati con el invitado Jesús García. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Para hablarnos un poco o mucho acerca de uno de los personajes que a lo mejor la historia no lo toca tanto, o bueno, la historia sí, nosotros no, como lo es Miguel Miramón. Así es, Miguel Miramón, el joven macabeo. El joven macabeo, y pues bueno, él forma parte, no tan solo estuvo con Maximiliano, o sea, no nada más fue esa su misión y el fusilamiento junto con Maximiliano, no. Él, yo creo que lo suyo era como la parte militar. Sí, por supuesto, de hecho, lo conocían como el genio de la guerra. Entonces, y entre otras muchas cosas, en las batallas que estuvo fueron muchas, el mismo... La batalla de Chapultepec, Molino del Rey, fue el séptimo niño héroe. Sí, el Molino del Rey, pues la vio desde lejos, pero sí fue... Yo tengo entendido que sí. No, él era un cadete. Era un cadete. Sí, Ajá. Sí, era un del cadete. colegio militar. Joven, por eso estuvo en... Molino del Rey estaba del otro lado. O sea, seguramente la vio, seguramente la presenció. Sí, claro. ¿No? Oye, o sea, de hecho hay una narración en que cuentan que los cadetes pudieron ver toda la batalla y entonces le echaban porras, ¿no? A unos y a otros. ahora que acaba de salir la película de Héroes y se le da un personaje nodal a Miguel Miramón, pero vamos a ver también cómo está el constructo de esa película, que a final de cuentas no deja de ser un constructo mítico, ¿no? Pero a la realidad es otra. Exacto. Y un poco también pues el presidente más joven, se casa con Conchita Lombardo, bueno, y después ya es el deceso en el Cerro de las Campanas. Pero un poco también vamos a ver quién es Jesús García. Ah, muy bien. Pues como decíamos, estamos de mantener largos. El maestro Jesús García Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tuvo participación en el libro Paisaje de Copiapó, editado por la editorial chilena Terra Culta, participó en la conferencia del 150 aniversario del fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, en el año de 2017. Fue curador de la exposición Miguel Miramón, el joven macabeo, la cual fue exhibida en el Museo Fuerte de Guadalupe en la ciudad de Puebla en el año 2016. Fue curador de la exposición General Ignacio Zaragoza, 190 aniversario de su natalicio, la cual fue exhibida en el Museo Fuerte de Guadalupe en la ciudad de Puebla en el año 2019. Es autor del libro Más allá del Cerro de las Campanas, del general Tomás Mejía, que es un librazo, ¿eh? Sí, muchas gracias. De hecho, estoy feliz porque tengo esta que es la segunda edición que me acabo de adquirir, lo cual me hace muy feliz. Si hay alguien que sabe del tema de Miramón y de Mejía, también es el maestro García Ávila. Gracias. Bueno, publicado en junio del año 2022, autor del libro La bandera de la patria, breve estudio histórico sobre el ávaro del batallón activo de San Blas, publicado en julio del año 2023, otra obra sensacional que no se deben de perder, ¿no? Porque es la historia de la bandera más heroica y más patriótica de la historia de México. Sí, aparte tiene una reproducción. Vamos a verla, ¿no? Esta bandera que maravillosa trae del batallón de San Blas. Lo voy a poner de pie para que Sí, por favor, porque es la bandera, es una reproducción de la bandera que envolvió el cuerpo de Felipe Santiago Xicoténcatl durante la batalla de Chapultepec, ¿no? Que pues recibió algunos tiros, dicen que todos de frente, ¿verdad? Y murió desafortunadamente pues en una capilla, en la capilla de San Miguel, que ya no existe, ¿no? Pero ahí todavía hay un monumento. Es una belleza, es una bandera que desafortunadamente ya no está exhibida en el castillo de Chapultepec. Sí, claro, de conservación, ¿no? Sí, lástima, pero es un librazo porque es una recopilación muy interesante sobre la historia de un lábaro patrio, ¿no? Ahora que están tan de moda que no la quieren usar. También es autor del libro Muero inocente de este crimen, que está agotado
Así es que les recomiendo que cuando vuelva a salir a la venta lo adquieran. Estudio histórico jurídico sobre el juicio del general Miguel Miramón, publicado en septiembre del año 2023, que fue una farsa, ¿no? Bueno, ahorita lo platicamos. Sí, ahorita lo platicamos ya más. Pero sí, estas prácticamente son las obras que ya tengo escritas. Y bueno, pues las puertas de la historia siempre me las abrió Miramón. De hecho, en 2016 yo comencé en el Puerto de Guadalupe. Abrí, en lo que acabas de decir ahorita, la primera exposición de rostros del 5 de mayo, curiosamente en ese lugar, en el Puerto de Guadalupe, donde Zaragoza hace la gesta heroica junto con el ejército de Oriente, ¿no? Que venía con él Porfirio Díaz, Miguel Negrete, y no hay que olvidar a las fuerzas indígenas que acompañaron. Ahí es donde aprende Miramón. Ahorita, para hablar un poquito acerca de ti, Jesús, son los 4 libros que tienes que se pueden adquirir, están en algún lado. Todos se pueden adquirir, o sea, se pueden adquirir con Vianey. Ahorita, si me permites dar su número, no sé sí, si claro, sí, sí, claro. O en mis redes sociales, Arcano Historia, ahí en Twitter, ahí las puedes, me pueden contactar y yo con todo el mundo. Ahorita, el que estoy reproduciendo, bueno, vendiendo más es la segunda edición, porque me lo acaban de entregar, es la segunda edición de este libro, pero ya viene con más información y ya viene pues prácticamente mejorado, corregido y mejorado. Es información que yo no tenía ni idea de que habían pasado y las sé gracias a ti. Por eso se llama el general Tomás Mejía a la luz de nuevos documentos. Y por eso te escogimos a ti, Jesús, porque eres la parte que investiga mucho acerca de estos dos personajes. No, y es un privilegio. Exacto. Del Segundo Imperio, de las 3 M's, pero de Miguel Miramón y de Tomás Mejía, creo que es el historiador adecuado. Muchas gracias, no, yo me siento honrado y gracias por la invitación, en serio. Y a veces también te encontramos en el Panteón de San Fernando dando algunas pláticas. Nos hemos encontrado. Ahí síganos en las redes para que todo lo que es información acerca de estos personajes pues sea por Jesús. Sí, la última vez que nos fuimos con Pati dimos un recorrido padrísimo, ¿te acuerdas? Por San Fernando y con Mercedes Díaz. Con Mercedes Díaz y bueno, pues, y con Mercedes, exactamente. ¿Y por qué al Panteón de San Fernando? Pues porque ahí estaban enterrados, ya también hablaremos de eso. Claro. Ahí estuvieron en algún momento. Que todavía está el cenotafio. Exacto. El cenotafio, que es la tumba sin restos. Pero curiosamente la vida de Mejía y Miramón se siguen uniendo. A lo mejor no sabemos, bueno, es una suposición que a mí las fuentes históricas me dicen, ¿no? De que quizá el general Tomás Mejía esté reposando también con el general Miguel Miramón en la capilla de Puebla. Entonces, las fuentes históricas me arrojan eso a mí, y eso es lo que viene de estos libros. Ahora, no lo digo yo, lo dicen las fuentes históricas que ven, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, ¡qué interesante! Vamos a empezar. ¿Quién era Miguel Miramón? Desde que tú nos digas, si quieres, desde que nace en la Ciudad de México. Fíjate que yo en las investigaciones que he hecho dice que los biógrafos que vivían muy cerca del colegio de San Gregorio. Sí, entonces para mí se me hace que vivió por donde está la librería Porruda. Ándale, yo también me imagino que por ahí. En la calle de Argentina, ¿no? Argentina, ahí. Sí, yo también. Pudo haber sido para ti el lugar, Arturo, donde probablemente haya nacido Miramón. Ahora, él que quizá haya sido parte de lo que tiraron cuando fue lo del Templo Maya. Puede ser, fíjate. Puede ser. Un poco más para el norte. Sería ver, es que no hay así. Buscar, ahora, ¿qué hacemos los historiadores? Los historiadores juzgamos, podríamos buscar en el testamento, si es que dejó don Bernardo, su papá, algún testamento y ver si dejó un domicilio. En ese domicilio probablemente tanto él como sus hermanos hayan nacido Joaquín, Carlos, Miramón y todas sus demás hermanas, ¿no? Una de ellas que tuvo un romance en Guadalupe con uno de sus mejores amigos de Miramón, que fue Manuel Ramírez de Arellano, también cadete del colegio. ¡Qué buen chisme! Sí, no lo sabía. Exquisito, ¿no? Tuvo también una hermana religiosa. Sí, tuvo una hermana monja y también tuvo un hermano que muere en Cuba, Joaquín que muere en las islas de Petates, ¿no? El de febrero. Fusilado. Aparte de una forma muy cobarde, porque él estaba herido y no se debe. Y el militar, por como dicen sus biógrafos, por la indisciplina de su padre. Eso lo dice Carlos Luis Islas. Luis Islas García. Pero fíjate, dicen también que Luis Islas García para mí es mejor biógrafo que José Fuentes y Mares.
¿Por qué? Porque Luis Islas sí lo No, es que estudia el más. maestro chihuahuense pues es más de ficción histórica. Ah, sí. Le tira la ficción histórica el maestro Fuentes Mares, ¿no? Ah, sí. Pero, ¿qué te iba a comentar? Fíjate que hace un muy buen libro que tiene tú lo lees y es una... Miramón el hombre, sí, claro, tanto Santana el hombre como Juárez el hombre, como Miramón el hombre son grandes libros. Sí, son esa triada, que por cierto el de Santana le cuesta la rectoría de Chihuahua, de la Universidad de Chihuahua, en Intravagario, que es su autobiografía. Él escribe que cuando lo nombran rector de la Universidad de Chihuahua, llega a un telefonazo de presidencia y le dicen, oye, ¿cómo es posible? ¿En los 70s? En los 70s estaba Echeverría. Echeverría que odiaba a Santana y odiaba a Iturbide. Oye, ¿cómo que este señor está ahí? Entonces su periodo fue muy corto. ¿Por qué? Porque escribió Santana. Y él es un tipo que en Intravagario ríe y nos hace reír al momento de contarnos esa anécdota. Pero bueno, Islas García, retomando de nueva cuenta Miramón, nos dice que Miramón fue un personaje muy enfermizo de pequeño. A Miramón reciben las aguas bautismales en noviembre de 1831 en la iglesia de la Santa Veracruz, aquí muy cerquita de la parroquia. Curiosamente, esa iglesia, curiosamente en el Segundo Imperio, fue utilizada por muchos generales para sus bautizos, para sus casamientos. ¿A quién se casó ahí? Ramón Méndez. Ahí también recibe nupcias Santiago Villauri. También recibe nupcias Severo del Castillo. Y bueno, hay Miguel López también ahí tiene que ver. Entonces, ¿tendrá algo que ver esta asociación que había de la Santa Cruz, de los que enterraban a los pobres y que eran miembros? Es que la Santa Veracruz era un templo que sí tenía mucha cuestión de peso social, o sea, era como que la gente adinerada o de una posición social acomodada, y probablemente haya sido esa cuestión. O sea, también hay que ver que para el siglo XIX estamos hablando de las orillas de la Ciudad de México, ¿no? Sí, cierto. Sí, cierto. Pero, venga, lo que pasa es que sí había templos que tenían determinadas características y eso le gustaba mucho a los imperialistas. Y antes de que Miramón fuera imperialista, ahí lo llevó el Papa, pero recibe las aguas bautismales del Papa antes de recibirlas. Y que, como dices, que ya estaba muriendo. Se estaba muriendo, Miramón se estaba muriendo. Que de posición económica eran acomodados, o sea, sí había solvencia. Sí, porque el papá se dedicaba al periodismo. Y ella también era militar y ocupó algunos puestos en la burocracia cuando se hace el Imperio Mexicano. Entonces viene de una familia también, digamos, acomodada, de origen francés, y que Luis Islas también lo menciona mucho, ¿no? Va hablando de toda esta genealogía. Y sí, o sea, si esta es una familia acomodada, ir al colegio militar en esos días, tú sabes que no era fácil, ¿no? Era una... Sí, era un gasto porque pues, había que pagarle la vestimenta, el sustento. ¿No? ¿Y qué en ese entonces era el militar? ¿El colegio militar? No, ya estaba directamente en Chapultepec. Ah, en Chapultepec, casi. Sí, desde el 40. Ya estaba directamente en Chapultepec. Nada más que él, según lo que cuenta Islas García, se va de pinta con sus amigos, ¿no? Lo que vamos a utilizar un término coloquial. Exacto. Y llegan por la zona de Tlalpan, se pierden, ya no saben cómo llegar. Exacto. Y entonces Fernando se enoja, se molesta y ante esta situación de aventurero, bueno, pues vámonos a la guerra. Como todos sus demás hermanos que también fueron alumnos del colegio militar, era lo usual para esas familias. Si no eres sacerdote, si no eres abogado, si no eres filósofo, o vas a la milicia, o doctor, o vas a la milicia. ¿No? Que estamos hablando de las profesiones más vetusas. Y la milicia entra Miguel Miramón y nunca, no teníamos ni la menor idea de lo que se iba a convertir. Y retomando a Fuentes Mares, dice que recibe su bautismo de fuego a la edad de 14 años. 14 años, una herida. Una herida en la mejilla, dice que le provoca a un soldado, hasta darle sin ánimo de racismo, dice que fue un soldado negro el que lo hiere. Y bueno, pues obviamente eso crea una alimentación. Bueno, ve mal ya los Estados Unidos, digamos, desde ahí. Odiaba a los gringos, digamos. Sí. No, y luego en el 60 con Antón Lizardo, ¿no? Para que, o sea, estamos hablando de que Miramón siempre tuvo eso. Europa, ¿no? Por eso conservador.
por eso es conservador. Y así como él, hubo otros tantos personajes que también se adoptan la ideología conservadora por lo mismo, porque sí veían en Estados Unidos un peligro de expansionismo muy ¿no? Sí. Ahí vamos a un cadete que, según las descripciones de Concepción Lombardo, guapo, ágil. Es que ella lo vio ahí en el patio de maniobras del colegio militar y se le caía la baba, ¿no? La primera vista. Sí, cuando lo Ya visita. no lo vi. Pero pues lástima que era soldado, ¿no? Dijo, yo no me voy a Pues era soldado. como alumno maestro, ¿no? Ya para después del 1847 estuvo preso hasta febrero de 1848, también prácticamente a la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y los hacen juramentarse, ¿no? Que no Todos, van a tomar que ya no van a hacer la sal. nada, no y van les a- dijo, sí, como no va. Vámonos. Regresa al colegio militar y unos años después conoce a Concepción Lombardo. Lo que tú dices es correcto, Pati. Lo encuentra haciendo calistenia con otros compañeros. Y era ya un maestro, ya una persona que yo me imagino que tuvo que haber sido algo que dio un flechazo a los dos. Ahora, he visto fotografías de Concepción Lombardo inéditas. Tú dices, bonita no era. Bonita no era. O sea, Pero estaba delgadita. Sí. A lo mejor atractiva, sí. probablemente, fíjate que sí, probablemente. Pero digamos, sí tenía otra característica. La gente que dice que lo conoció dice que era una persona muy bien agraciada. Es que era muy guapo. La verdad. Entonces, estamos hablando de una persona no morena completamente, digamos, un moreno claro, unos 65 de estatura más o menos, Ajá. porque tampoco era tan alto, ¿no? Y Delgado. ¿no? Atlético. Atlético y con el paso, educado, y con el paso del tiempo, pues Elegante. era un tipo que sabía hablar el francés, era un tipo que sabía también ya conducirse en las presidencias. Como caballero, porque los formaban para ser caballeros en el colegio militar, Sí, ¿no? sí, Y sí. eso era él, un caballero. Y eso era, o sea, hay algunos biógrafos que dicen que tenía un problema, y yo creo que sí, que era el alcoholismo. Y el juego. Y el juego, porque en Toluca, en el año de Pierde 1856, perdón, es donde sí hay una Tuvo hasta problemas legales, ¿no? Porque perdió la paga de la tropa, ¿no? y era un problema, tenía un carácter muy fuerte, y eso quizás es lo que lo haya condicionado a tener otro tipo de este carácter tan fuerte, pero también esta cuestión de esa problemática con el alcohol, ¿no? Sí, Concha Lombardo también dice que tomaba vino, ¿no? Y en el sitio de Querétaro también hablan mucho de que también que le entraba, pero sabroso, a las copas, ¿no? Y a las chavas. Y a las chavas. Fíjate que sí, precisamente por esto, ¿no? O sea, lo que te comentaba hace un momento, Pati, ya han encontrado hijos fuera de matrimonio. Con Concepción Lombardo se casa en octubre de 1858, tienen 5 hijos. De esos 5 hijos solamente les sobreviven 3. Sí, que es Miguel, Guadalupe y Concepción. 2 mueren. Una niña muere en Nueva York mientras está en el exilio después de perdida la guerra de Reforma, y otro de sus hijos muere cuando Maximiliano lo manda a Europa. Allá muere Rafael de vómito negro. En Prusia. En Prusia. Allá muere de vómito negro. Sí, quedan 3 solamente. Y ya después, bueno, el mismo Luis García habla al final de su biografía que dice que ya cuando acabó toda esta cuestión del Segundo Imperio y de la República, aquí por las calles del centro paseaba mucho Carlos, que era el hermano menor de Miramón, con un niño que dice, ese es el Junior. Y aparte también, bueno, se casa con Conchita Lombardo, pero que no la veía mucho, no la frecuentaba mucho, pero porque él estaba de batalla en batalla. Pero, mira, esto que voy a comentar me lo dice el doctor David Olvera. Sí, es cierto, estábamos un día platicando. A ver, Jesús, se casa en el 58 y muere en el 67, Miramón. ¿Cuántos años estuvo casado? 9. 9. ¿Y cuánto tiempo? Estuvo en la guerra todo el todos. tiempo. Era una mujer enamorada de él porque casi no Lo idolatraba, ¿no? Es que tú Porque lo veía por páginas fotos. de su diario, que aparte de que vendas el chisme, te das cuenta de que ella lo amaba con locura, o sea, era una pasión. Porque nunca vivió con él. A lo mejor por eso Siempre estaba se platica ocupado. que le hacía la piochita y no. Te cuenta hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí. A qué hora se levantaba, cómo era su chalet de las mañanas, ya cuando era presidente, alguien llegaba, lo atendía,
que nunca se quejaba de que estaba enfermo, que le encantaba la música, Miramón. Y bailar, le gustaba mucho bailar a polka. Polka. De hecho, esos dos testimonios de que le encantaba la música lo encontré uno con Alberto Hans, se levantaba muy temprano para escuchar la música. ¿Qué más? Era un tipo muy serio, pero ya cuando agarraba confianza ya se soltaba un poquito. Era muy amigo, yo creo que Guillermo Prieto lo describe como un gran amigo de sus amigos. ¿Y qué crees que esta cuestión de que nos hablan de esta, ¿cómo te digo?, disputa entre liberales y conservadores? Probablemente sí se dio entre algunos, pero no hay que olvidar que Miramón tuvo un amigo muy querido que fue Leandro Valle. Y los dos estaban en polos opuestos. Por eso así pilas. Sí, y claro, y se llevaban muy bien. De hecho, Miramón está en el exilio cuando se entera de la muerte de Leandro Valle. Claro. Que si Miramón no hubiera estado aquí, no le pasa eso a Leandro Valle. No, claro. Incluso todavía está Leandro Valle al final. Ahí se la cobra Márquez, seguro. Sí, o sea, eran tan amigos, tan queridos. Leandro Valle le salvó la vida en Puebla. Incluso hasta el final le ha salvado la vida. Sí, Leandro Valle le permite la salida. Y sabes, Miramón, en lo que fue la batalla de Silao, en Calpulalpan, le manda una carta a Leandro Valle diciéndole, lo felicita, pero le encarga a la familia. A Concha y a los niños. A los niños se los encarga. O sea, imagínate, no se las encarga al compañero de partido, se las encarga al casi hermano, porque se conocieron en el colegio militar desde muy pequeños. Tejasabre, que fue el Alfonso Tejasabre, un biógrafo de Leandro Valle, da unas narraciones hasta son un poquito noveladas, pero lindas, de cómo ellos tenían contacto y cómo se saludaban ahí mientras eran cadetes, ¿no? Pero se dejaban los papelitos estos en los nombrillos, ¿no? Es una historia preciosa. Lo que te comento es que hace ratito ves que lo platicábamos, Concha incluso siente celos de Es que Concha sí tenía una celotipia, era bien tóxica. Pero tenía razón para ser tóxica, porque aquel era de lo peor. Es que también hay que ver cuántas veces Miramón tuvo contacto con Concha antes de que fueran sus esposas. Si las contamos fueron 3, y a la cuarta se casaron. No, pues exacto, y cuando le sacó la espada, ¿no? Sí. Cuando le dijo que no lo iba a seguir hasta que fuera general, ¿no? Y luego él llegó ya con su banda azul, Olis, ¿no? Olis. Es que Miramón conoce ya más a Concha, pero por uno de sus amigos, que era Isidro. Sí, que era el novio, era el novio de la hermana. Y entonces Isidro le dice, pues ven, acompáñame a la casa de las Miramón, que vivían aquí en la calle de Luciano Carranza. Así es, cuando todavía vivía el papá y todavía había dinero. Y había dinero, y entonces llegan, visitan, y Miramón pues se queda fascinado con Concepción, y Isidro fue el que lo lleva de primera instancia, pero como tú dices, eran soldados, eran cadetes. Y Concha le dice, vamos a... Pero loco, no puedes seguir con el perico al hombro y el chamaco en brazos. Hasta que no fue general. Y cuando fue general, fue para allá listo. No, y aparte de ser presidente, ¿no? Exacto. Una persona dividida a los 27 años de edad. El presidente más joven que tiene México. Estaba comprometida con un inglés, ¿no? Que también era muy tóxico con ella, ¿no? Aparte tenía un detalle físico que era cojo, pero era súper celoso. Ese fue el primero, creo. Y sinceramente también ella ya vivía así como que... Mira, yo creo que si tuvo conocimiento de esto, se ha de haber reído. Se ha de haber reído, ¿no? Porque ha de haber dicho eso, de la que te salvé, ¿no? Para que vinieras y luego en 9 años de vida pues vivieran bien, ¿no? Vivieran cómodamente, plácidamente, aunque con las desgracias de la muerte de todos ellos, ¿no? Y la guerra de reforma, que también los separó bastante, porque Concepción también lo nombra en sus memorias, que sí había una división de familias. Ojo, eso provoca la guerra de reforma, que entre liberales y conservadores, en unas pláticas de mesa se hacían... Hace rato lo platicaba con Pati, empezó a hablar como esta parte de esta polarización, que él era conservador, pues contra los liberales, ¿no? De hecho, Concha pugnaba mucho por el liberalismo y por eso le decía chinaquitas, ¿no?
Entonces, así le decía de cariño. Ahí también, incluso Miramón, aún siendo presidente, pues tampoco hacía como las labores de presidente, él siempre mejor le gustaba estar en la parte de guerra, ¿no? Las batallas. Sí, es que era demasiado joven. Sí. Cometió muchos errores. 27 años, el presidente más joven que ha tenido México. Bueno, que para el siglo XIX ya es una edad madura. Claro, Exacto. a los 13 ya eres Ya era una edad madura adulto, para el ¿no? siglo XIX. La cuestión es que, imagínate, ser presidente y ser general de división, No era cualquier cosa. no por la batalla de Agualulco y de la estancia de las vacas, que lo llevaron al pináculo de su carrera, pues imagínate, o sea, ahí en Agualulco de Sasa Vidaurre, Azuazua, o sea, no era cualquier Grandes cosa, ¿no? neoleoneses, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, y en San Luis Potosí lo hace. Pero también tuvo un excelente maestro que fue Luis Gonzalo Osorio. Entonces, y ahí también ya vamos viendo a la figura de Tomás Mejía, esta dupla de militares que también ya... ¿Por qué quiere el bote? El macabeo Macabeo. significa Parte religiosa, porque no hemos dicho que es la muy religiosa. Sí, en el Nuevo Testamento se habla acerca de los macabeos. En el Antiguo Testamento, perdón, se habla acerca de los macabeos y significa martillo. Y es precisamente estas personas que defienden su religión a costa de la paz, ¿no? Y obviamente por el medio de la guerra. Y es Miguel el que adquiere este mote porque, En Guadalajara. imagínate, es parte de estos que le llaman religiosos, defensores militares de la religión. Es que hay que pensar con los ojos del siglo XIX. Hoy decimos, yo voy a la iglesia cada que puedo, ¿no? Cuando me invitan a un bautizo. Con esta iglesia Era el centro de atención de la sociedad. la espada a favor de la iglesia, Por supuesto, de ¿no? la institución. Y Miramón, o sea, el hecho de que, por ejemplo, imagínate a Miramón en una batalla con un rosario en la mano, rezando el trisagio, ¿no? Y soltando balas. Ah, seguro, sí. Ahora, ese era Miramón. Y quien lo critique no lo entiende. O sea, Jesús Valadez escribe un himno que se llama El genio de la guerra. Ese himno ustedes pueden escuchar en YouTube. Está en YouTube y lo cantan precioso, sí. Me acuerdo que en la página que administraba en Twitter himnos, me pide a mí la partitura y se la presto. Está en el AGN, por si gustan verlo, ahí está el AGN, pero también me prestan la música. Ah, qué bien. Y es por eso que ustedes escuchan ese himno. En YouTube está, En YouTube. no se lo pierdan, Ya es está. bien bonito. Y Está está con la letra. Entre muchos santos, la descripción que tú decías que hace Guillermo Prieto de Miramón, Paino también habla muy bien, o sea, liberales que se expresan muy bien. Porque era un caballero. Caballero. Era el enemigo, pero era un caballero. Y la misma Concha que dice que Miramón muchas veces le decía, o sea, yo con ellos me entiendo en el campo de batalla, ¿no? O sea, podemos ser muy fuertes. Es más, mira, en el sitio de Querétaro, en abril de 1867, muchos exalumnos del colegio militar, unos en el bando liberal y otros en el imperialista, se juntan, hacen una reunión y ahí pudo haber terminado el sitio de Querétaro. Pero todos deciden, no, pues hasta que esto tope, ¿no? Cada quien su causa y Hasta donde termine. pero respetaban a la persona. Sí, Qué claro. interesante. Mira, todos se vieron, se saludaron de mano, se abrazaron, pero sabían que había una guerra tras ellos y no lograron acabar el sitio hasta que, bueno, para mí fue una traición, Pati, ¿no? Lo que hizo Miguel López en mayo del 67. ¿Qué tan cierto? Pues claro que ya no es esta plática, pero luego lo platicamos, que Miguel López fue como, lo de Miguel López está acordado. Fíjate que Junco, que es la persona que habla o que tiene un libro muy bueno sobre esta cuestión, sí tiene referencias, si bien tiene buen sustento en decir que los Rincón Gallardo sí apoyaron con dinero a Escobedo para que Escobedo le diera a Miguel López. Es que resulta que es el único tipo que no lleva proceso. Así es, ¿no? pues exacto, entonces ¿cómo, por qué lo perdonan, no? Sí, o sea, es más, Por traidor. vamos a utilizar la lógica. Ok. Si tú eres el emperador y yo soy, y somos una familiaridad, somos compadres, y tú me dices a mí, oye, pacta con aquel, ¿no? De entrada no tienes el mismo nivel como para hacer un armisticio con un general porque tú eres un coronel. ¿Por qué no habló con otros de los generales Maximiliano? Tenía muchos generales. Obviamente no lo podía hacer ni con Mejía Con ni su conmigo. compadre, Pero ¿no? bueno, vamos a hacerlo con mi compadre. Con su compadre. Pero tú como
tú como el compadre, vas a dejar que tu emperador, tu causa, tu lucha, se vaya al cadalso y tú no. Por 30 monedas. Por 30 monedas. 40. Eso está súper interesante. De hecho, iba a ser un libro, ya tengo toda la información al respecto, porque Miguel López es un tipo que, fíjate que sí, muy interesante. Ya tenemos otro. Subió un tuit donde ves que está el Museo de San Carlos y que dicen que ahí vivió Aquiles Bazaine con Pepita de la Peña. Bueno, de Buenavista. El segundo que vivió ahí fue Miguel López. Interesante. ¿Quién le dio esa casa? Exacto, ¿quién le dio esa casa? No, y tengo las fuentes y luego de aquí. regresa Pepita y quiere, la quiere exigir que se la dé porque se la habían regalado de cumpleaños. No, pero sabes, toda la gente que vivía alrededor de Miguel López dicen que era un tipazo y tenía gente trabajando para él. Interesante. Dicen que era un tipazo, pero bueno, regresemos. Miramón es que este tema es apasionante, ¿no? Puedes aventar un muy buen rato. Mira, ya llegaron ahorita los platillos. Pero tú sigues contando Miramón, esto lo ponemos. Bueno, Miramón, como te vuelvo a repetir, es uno de los personajes que más me llama la atención. Por favor. Gracias. Sí, hay una historia que podríamos aventarnos mucho tiempo aquí hablando acerca de cuestiones que... Cuidado nada más. Sí, gracias. Mira, Gracias, joven. hay... Gracias. 5 libros, 5 biografías de Miramón. La última se acaba de publicar hace un año, si no me equivoco, pero habla más acerca de la milicia. Pero Luis Islas García, Carlos González Montesinos, Fuentes Mares, Sánchez Navarro y Jesús García todavía no ha escrito una biografía sobre él, pero bueno, este último, 5 biografías de Miramón. Pero todas nos remiten al hecho, lo que estamos comentando someramente, pero ¿y Miramón cuando se va al exilio qué hace? ¿De qué vive? ¿No? ¿A quién visita? Estudiando balística. ¿No? Pero fueron 2 veces. Bueno, cuando pierde la guerra Reforma, ¿qué hace en ese tiempo? En Europa, en Nueva York, visitando algunos países en España, que conoció a Napoleón III, y por ahí hay una cuestión que le adjudican, ¿no? que él quería nombrarse emperador, y bueno, Concepción Lombardo es la que desmiente todo eso, ¿no? Porque hay una falsa creencia en esto. Pero, ¿qué hizo? ¿De qué vivió? ¿De qué? O sea, vivir en Europa no... Cobraba del imperio, ¿no? El imperio le pagaba su sueldo. Pero para 1860 todavía no estamos hablando del eso todavía no era Maximiliano, sí, no, tienes razón. De que la familia... No, la segunda vez sí, porque Maximiliano fue el que lo... Bueno, había sido presidente, a lo mejor de ahí. Probablemente, ¿no? Pero cuando mueren, por cierto, hace poco un muchacho me increpa en Twitter y me dice que la gente, dinero, la masa hereditaria que dejó Juárez no tenía mucho que ver con la realidad. Claro, o sea, muere muy rico. Si tú te das cuenta, los liberales mueren ricos. Es que tiene un sueldazo. Sí, Juárez sí corresponde porque tenía un sueldazo. Sí. Y aparte se lo pagó retroactivo de todo el tiempo que duró vagando por el país, ¿no? Acabamos de ver, justo ayer, entre unos amigos y yo, vimos cuánto tiempo duró en la presidencia Juárez y cuánto tiempo duró en la presidencia Santana. Te vas para atrás, Juárez duró más tiempo que Santana. Claro, estuvo 14 años y aparte se religió y aparte hizo fraude electoral. Ganó una y sola vez. Y aparte él sí estuvo... 71, ¿no? El 71, que fue fraude, dicen, ¿no? Exacto. Y él sí estuvo presente en todas las etapas de que fue presidente. O sea, sí tuvo mayor actividad como presidente que Santana, ¿no? Sí, o sea, porque Santana era así como salteado y... Sí, bueno, yo me voy a manga de clavo, me voy al Lancero y por ahí. Ya te encargo, doctor. Exacto, te encargo así. Y Juárez está Juárez. Entonces, cuando tú te das cuenta de las masas hereditarias que dejan, por ejemplo, Miramón dejó un reloj de oro, dejó también una casa que estaba aquí por San Cosme, pero resulta que un fulano que se llamó Juan Pérez, así tal y cual, Juan Pérez, Juanito Pérez. 1867, septiembre, le demanda a Concepción Lombardo que le entregue esa casa porque el esposo no fue un patriota y Juan Pérez. Hazme el favor, qué tipo muerto de hambre. Ya desde antes se la sacaban de la mano. Y el juez dice, le contesta al juez, oiga, el señor Miramón ya pagó, ya eximió sus culpas allá en el seno de las campanas. Así es.
enjuiciado Pero y ejecutado. si tú lees el escrito de pedimento o la demanda de este tipo, de este famoso Juan Pérez, te vas para atrás. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que lo que está diciendo de los conservadores es lo mismo que habla la gente que no sabe nada acerca de los conservadores y nada más dicen por decir cosas. Uno debe acérrimo y Sin saber, sin pensar, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿por qué Miramón? ¿Por qué Mejía? ¿Por qué los conservadores que yo estoy viendo? Mira, yo soy un abogado que me dedico al ramo penal. Me gusta ver la figura del acusado, porque yo soy más defensor. Más como abogado. Sí, entonces ¿qué crees? Que cuando yo estaba estudiando la carrera de abogacía nos dejaban Juárez. Entonces, vas leyendo. Justo cierra. Pero veías a la par el apellido Miramón. Y dije, a ver. Y empecé con el libro este de Texas Sabre, que se llama La Derrota de Dios. No. Lara Trueba. Creo que sí, el maestro Trueba que hizo La Derrota de Dios. Es una novela sobre Miramón y ahí es donde empiezo yo. Este es el personaje que me late. Claro, porque sí, tiene muchos aristas y todo. Y de eso vamos a hablar, en la siguiente, vamos a verle aquí, no se lo pierdan, pero un poquito también para saber por qué estamos viendo este caso de Miramón precisamente. Claro que ¿no? Porque sí. A veces dices, sí lo leemos por ahí, pero pues a ver quién fue en realidad Miguel Miramón, enemigo de Juárez, por qué se une a la causa de Maximiliano. No, hay cosas no le bien quedó de otra. interesantes. Pero mira lo que hizo, y por qué fue con él hasta el final, por qué Maximiliano le cede el lugar y lo pone al centro. Sí, ¿por qué lo pone al centro? Y sabes, antes de partir al cadalso, todavía bromean entre ellos, pero ya en el momento de la ejecución reconoce lo valioso que fue Miramón para él, le cede el lugar de honor. Y porque hasta el final todavía Miramón dice, ojalá que Dios me perdone, y él sabe que no fui traidor. Claro, ¿no? El famoso discurso que Dedicado a sus hijos. Dedicado a sus hijos. Y qué valentía de los tres aparte, porque los tres... No, pues. Bueno, ya no había de otra, De frente y pero de frente, o sea, nada... Muero inocente de este crimen, ¿no? Y ese valor que ahora no tenemos nacionalista patriótico por México, ahora es por nuestros intereses o por sus intereses, pero no tienen ese sentimiento nacionalista. Fíjate, esa es la cuestión. Cada que nosotros tenemos que ver a un personaje histórico con estos avatares, tenemos que pensar que todos ellos fueron patriotas y vieron un México distinto al de nosotros. Claro. Y estamos hablando de un personaje que a los 14 años fue la primera vez que le ofreció el pecho a las balas del enemigo para defender a su país. Y luego Antón Lizardo pasa y de nueva cuenta, ¿no? Esta cuestión de la intervención estadounidense, y ahí se hubiera acabado la guerra, ahí se hubiera acabado la guerra de Reforma, pero la intervención estadounidense, y como quieran decirle, y lo voy a decir con todas sus letras, la maestra Patricia, la doctora Patricia Galeana, tiene un libro, ¿no?, donde habla acerca de los tratados de MacLean Ocampo, pero también creo que no se introduce mucho en el estudio de Antón Lizardo. Antón Lizardo es el pináculo para entender por qué se extendió la guerra de Reforma y por qué pudo haber acabado. Pero bueno, lo vamos a hablar, Muy bien, ¿no? Muy bien. Aquí lo dejamos. Bueno, Vamos por una segunda parte. Miguel Miramón y Jesús García, que de verdad, Pati, Quédense. De verdad que sí, y vamos a empezar. Y verdad todavía, Gracias. pues por todo lo que pasa. Muy bien. En un corto periodo de tiempo, porque esto no es tampoco... No, vivió poco, pues murió a los 34 años. Claro, no. El primer presidente, bueno, el presidente más joven, y muere joven, pero es como dices, también ahí el periodo de vida era otro. El periodo de vida. No, y sabes, Vivía muy rápido. ahorita se van a ir hilando algunas otras cosas que fui encontrando en mis investigaciones y te vas a dar cuenta como si hay entre los conservadores, después de la muerte hay una unión muy bonita. Sí. Ahí Mientras tienen una sí. semana para leer tus libros, @Arcano Historia, Arcano Historia, para Next. que pidan información. Por ahí también dejas el teléfono y demás para que también lo pongamos ahí. Okay. Y no, de tareas eso, leer un poquito y los vemos el próximo martes. Chao, chao.